Muy buenos días. Seguimos en el Evangelio de San Juan, que es continuación de lo que hemos estado leyendo en esta semana. Así que tengamos en nuestra mente los conceptos o las ideas que Jesús ha estado tratando de desarrollar. El permanecer en Él, así como la vid, los sarmientos no pueden dar frutos si no están unidos a la vid. El permanecer en la palabra de Dios, el amarnos los unos a los otros. En el amor, así como el Padre ha amado a Jesús, así Él nos ama a nosotros. Y la invitación de estar unidos a Él. Pues el Evangelio del día de hoy, este texto que está adentro de todas estas ideas, a simple vista pareciese que era como si el disco se rayó y hubiera brincado a otra canción, o como si de repente no estaría en sintonía, pero todo lo contrario. Recordemos que el Evangelio de San Juan no describe cosas exteriores, sino que más bien quiere describir una situación interior. No describe un camino exterior, una jornada, unos acontecimientos, sino más bien la jornada y el camino es interior, hacia el alma, hacia la revelación y encuentro con Dios de una manera profunda. Hoy en el Evangelio encontramos una frase que pudiera ser un poco, si la leemos de manera rápida y superficial, pudiera ser hasta pesimista. Es decir, el mundo los va a odiar porque ustedes no pertenecen al mundo. Los amaría si pertenecieran a él. Pero recuerden que a mí me ha odiado primero. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, pero espérame, o sea, yo no quiero que me odien, ¿verdad? Yo quiero que el mundo me quiera. Yo quiero prosperar, yo quiero crecer. ¿Por qué me dices que el mundo me va a odiar? Entendamos que la palabra mundo, y fue una de las preguntas que por ahí hace como 4 o 5 días alguien me dijo, la palabra mundo en la Sagrada Escritura tiene 3 diferentes ideas o significados. Uno es el planeta Tierra, que como tal es algo bueno. La segunda idea del mundo es el género humano, que por supuesto es muy bueno. Recordemos la idea que dice en Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Está hablando del ser humano. Pero la tercera idea, que es la que aquí se está usando, mundo es como aquello contrario a Dios, como aquella sociedad a la cual le incomoda el Evangelio y trata de sacarla fuera. A eso se refiere como mundo, aquella cultura que no acepta a Dios, el Evangelio y la norma de la libertad y del amor. Y va a tratar de disfrazarla, va a tratar de disfrazar todas las esclavitudes, todas las opresiones a través de un libertinaje. El Papa Juan Pablo II definía esta cultura como la cultura de la muerte, la cultura del mundo, la cultura que esclaviza. Y es precisamente esta la que Jesús dice, el mundo no los va a amar, los va a rechazar. Ahora, tratemos de respirar profundo y abrir un poco la mente, porque este tema es muy profundo. Se necesita revelación de Dios para poder entender esto. Si nosotros no estamos atentos a esta cultura, fácilmente vamos a caer en las garras de estas ideas. Por ejemplo, el querer tener muchas posesiones para tener una seguridad o una felicidad, el querer poseer más dinero, el querer tener perfumes, carros del año. O sea, en cierta manera tener posesiones es bueno. Lo que es muy malo es que las posesiones te tengan a ti y te exijan qué hacer y que te sientas obligado a tener que comprar cada vez el nuevo modelo de carro, el nuevo modelo de celular, la nueva marca, los nuevos tenis, qué sé yo. O sea, esa necesidad de querer comprar cosas siempre nuevas, esa es una cultura. Y a veces esa necesidad de querer estar a la moda, no nos damos cuenta que en realidad lo único que está haciendo es proyectarnos una inseguridad. Lo único que está haciendo es discriminándonos, haciéndonos creer que no valemos si no tenemos esas cosas. Lo mismo sucede con los placeres, ¿verdad? Mientras más te emborraches, más feliz vas a ser, más drogas, más sexo, mientras más esto. Y entramos en un juego que a veces no nos damos cuenta. El querer tener poder, el querer dominar, el querer estar encima de todos para que vean que yo soy aquí el importante, eso está en contra de la libertad interior.
Eso es el mundo. Eso es lo que no es compatible con el ser cristiano. Y te voy a dar este ejemplo. Hace tiempo, no sé, ya hace varios años, llegó un joven a mi oficina. Yo estaba en una parroquia de un nivel económico muy alto en aquel entonces. Y llega un joven que porque sus papás están empezando a tener problemas con él. Él siempre había sido un buen muchacho. Es decir, él estaba en una familia acomodada, muy alta, en un nivel social muy económico muy alto. Y él nunca había entrado en drogas ni nada de eso, sino que en una ocasión lo invitaron a un retiro y él aceptó. Y en ese retiro él tuvo un encuentro con Dios. A pesar de que no era un chico malo, tuvo un encuentro con Dios y se enamoró tanto de él que empezó a tratar de crecer en su vida espiritual interior. El conflicto que había ahora en su familia es de que, por ejemplo, él ya no gastaba dinero, ya no compraba ropa nueva como antes lo hacía, ya no se preocupaba tanto por estar yendo de viajes o cosas exteriores. Más bien ahora su preocupación era buscar cursos de Biblia, buscar cursos de oración. Y él, un muchacho normal, pero que sus hermanos y sus primos y sus amigos le decían, oye, ya pareces pobre, estás usando los mismos tenis, los mismos zapatos, la misma ropa. Y él decía, pero no tengo necesidad de comprar otra. Él, cuando tuvo un encuentro con Dios, sin darse cuenta, empezó a soltar las ataduras de querer comprar y poseer más cosas. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque el mundo siempre te va a querer dominar. El mundo siempre te va a querer tener de su lado. El mundo, la cultura ajena a Dios, las drogas, el alcohol, el sexo, la carrera del poder, siempre te va a querer hacer sentir que tú no vales. Por eso necesitas disfrazarte, necesitas comprar, necesitas ser una pieza de engranaje en esta máquina del comercio, hasta el grado de que no le importa tu salud, ¿verdad? Te podrás estar operando con miles de cirugías plásticas sin importarte la salud, pero tienes que parecerte a tal artista. El mundo no quiere a los cristianos, porque los cristianos son personas libres en su interior, porque los cristianos se dan cuenta que la belleza y el amor está más en el interior, está en lo que son y no en lo que hacen o tienen. Son cosas diferentes. Y esto es muy importante porque a veces, incluso en el ambiente cristiano, malinterpretamos algunas ideas teológicas. Por ejemplo, ¿que Dios quiere que prosperes? Claro que sí. Pero exactamente ¿en qué quiere Dios que prosperes? ¿Verdad? Porque el mundo siempre te va a rechazar. Y si en algún momento tú te conviertes en una estrella del mundo y en un ejemplo para el mundo de alguien que tiene muchas cosas, cuidado, porque entonces estás jugando a algo que Jesús nos advirtió que el mundo siempre nos va a rechazar. Jesús dice, el mundo los va a odiar. Nos odia, eso lo sabemos. Odia a cualquiera que es libre. Odia a cualquiera que quiere pensar por sí mismo. Actualmente todas esas ideologías se imponen agresivamente y no respetan la opinión de los demás. El mundo odia. Hay un odio que mueve a las personas. Hace poco vi en las noticias cómo un grupo de vándalos estaba destruyendo una catedral. Y no me refiero a la de Notre Dame, que es algo muy triste lo que sucedió. Aquí en el video se ve cómo están aventando objetos a la catedral y que quieren destruirla. Yo, por mucho que esté en contra de alguna otra institución, no voy a ir a faltarles el respeto así. Podré dialogar, pero el mundo es agresivo. Hay un odio que es lo que mueve a las personas a destruir un patrimonio que quizás sus abuelos fueron quienes los construyeron eso por amor. Pero el mundo te ciega, el odio te ciega. Y es eso lo que Jesús nos está advirtiendo. Cuando tristemente predicamos o escuchamos algunas ideas que, sobre todo esta teología de la prosperidad, que a veces no la entendemos bien porque, oh sí, yo antes era pobre, conocí a Jesús y ahora soy rico. Yo antes estaba muy triste, conocí a Jesús y ahora siempre estoy feliz. Ok.
Yo antes tenía muchos conflictos en mi trabajo, en mi economía, tenía muchas deudas, yo tenía muchas adicciones, conocí a Jesús y ahora no, ahora estoy en el top, soy de los mejores. Así como que, espérame, ¿de qué Jesús me estás hablando? Jesús nos advirtió que el mundo está en contra de nosotros. ¿De qué Jesús me estás hablando si Jesús murió en la cruz? ¿Qué prosperidad tuvo Él? Es esa la prosperidad que nosotros debemos de buscar, la que Él nos da en la cruz. Sufrimiento, no te estoy hablando de sufrir. Pero Jesús nos pide que tomemos una cruz y alguien pudiera decir, citando algunos textos, pero Él sufrió para que nosotros tengamos paz. Sí, pero ¿qué paz es la que Él compró con su sufrimiento? Porque si tú le preguntas a San Pablo, que muchos de los textos de la prosperidad vienen de él, si tú le preguntas a San Pablo, oye, ¿prosperaste económicamente? Él te va a decir que no. Si tú le preguntas a San Pablo, ¿y cómo moriste así? ¿El mundo te aplaudía cuando llegaste al top de tu vida cristiana? No, lo decapitaron, estuvo en la cárcel, tuvo persecuciones, lo azotaron, lo mataron. Si tú le preguntas a San Pedro, ¿verdad? San Pedro, tú que caminaste sobre las aguas en fe, tú que estuviste en la multiplicación de los panes y en las 2 pescas milagrosas, dinos, ¿cómo fue tu prosperidad? A él lo crucificaron y lo crucificaron de cabeza. Nosotros, ¿por qué pretendemos disfrazar la prosperidad en otras líneas? No, la prosperidad, el amor que Jesús nos está dando y que viene en este Evangelio de San Juan de una manera clara es no exterior. Exteriormente todo se podrá derrumbar, pero es la seguridad y la firmeza interior de que eres amado, de que eres importante y la prosperidad interior de la identidad de ser cristiano. El crecer espiritualmente, el crecer como ser humano en todas las dimensiones, implica que aunque las cosas exteriores se derrumben, tú eres amado. Y esto hay que decirlo muy claro, porque actualmente una de las ramas de la medicina que está creciendo mucho y que está haciendo negocio es la cosmetología, de cosméticos, de cirugías plásticas y cosas por el estilo, que no tiene nada que ver con la salud. Y muchos dicen, oh, bueno, es que la persona tiene derecho a sentirse bien. Cuando tú pones tu sentirse bien en cosas exteriores, en tener una nariz más afilada, en las orejas, qué sé yo, cuando tú pones tu seguridad en cosas exteriores, es lo más triste porque no hay nada exterior que no vaya a derrumbarse. Todo lo exterior un día va a dejar de existir. Y si tú no creces interiormente, si tu prosperidad es solamente exteriormente, estás en contra del Evangelio. Estás en contra de lo de Jesús. Hay que crecer en el interior. Y no quiere decir que vayas a vivir miserablemente. No, no. Lo he dicho, el cristiano no busca el sufrimiento, pero tampoco le tiene miedo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros debemos de buscar el crecimiento interior, porque una vez que tú te sepas amado, no te va a importar si tienes una peca. Una vez que tú te sepas amado, que tú te sepas que eres hecho a imagen y semejanza de Dios, no te va a importar usar la misma ropa de hace una semana. Una vez que tú te sientas profundamente amado, no te va a importar el que tu celular ya se descontinuó. Una vez que tú sepas cuál es tu identidad, vas a ser libre y eso al mundo no le gusta. Si a Jesús lo trataron mal, ¿qué esperamos nosotros? Si también estamos siguiendo a Jesús. Pero no es una mala noticia, al contrario, Jesús lo dice. A mí me trataron mal. El mundo a mí me odió y a ustedes los va a odiar. Es decir, la mirada no es ponerla en las cosas de que nos van a tratar mal. Ay, pobres de nosotros. No, es voltear a ver a Jesús y decir, Él pudo. ¿Cómo pudo Él sobrellevar esto? Porque Él tenía un hombre interior fuerte. Tenía una fortaleza interior.
Y esa es la buena noticia para nosotros, que si crecemos en esta fortaleza interior, en este amor, en esta identidad, y recordemos los temas de ayer, en crecer en la amistad con Dios, en crecer en los mandamientos, en crecer en el amor al prójimo, en el verdadero amor, lo que hace el amor, el amor que te dignifica, que te hace crecer, que te hace ser mejor persona, que te hace sacar de lo interior lo mejor de ti, entonces no nos va a preocupar que el mundo nos odie. Al contrario, quiere decir que va equiparándose a una verdadera fortaleza interior. Ese es el mensaje y es buena noticia. No nos quedemos solamente de que nos van a perseguir y nos van a destruir. No, al contrario. Si nos enfocamos en Jesús y en el crecimiento interior, por favor, eso es mucho mejor. Porque si tú ahorita sientes la necesidad de hacerte una cirugía plástica, ¿estás consciente que un día todo esto se va a derrumbar? ¿Estás consciente que un día ya no va a haber nada que puedas hacer para poder poner tus seguridades en cosas exteriores? Lo que necesitamos hacer es mirar el interior y darnos cuenta qué tanto nos ama Dios y cómo le estamos respondiendo a Él. La pregunta del día de hoy sería, ¿cómo está mi relación con el mundo? No sea que yo, pretendiendo ser cristiano, también pretendo crecer en esta cultura del poder, del placer, del tener, sin darme cuenta que va en contra de Dios, que va en contra de la vocación de ser cristiano. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la verdadera prosperidad, el Dios de la libertad, el Dios de la humildad, el Dios de la sencillez, el Dios de la pobreza, el Dios que nos enriquece con su pobreza, el Dios que se hizo hombre, como tú y como yo, excepto en el pecado, y que muriendo en la cruz nos ha dado la libertad. Que sea Él quien nos conceda el poder tomar esa libertad y poder crecer como hijos de Dios. Que sea Él quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como un conflicto que nosotros estamos viviendo. La vida interior que nos empuja hacia un lado y el mundo que nos quiere sacar. Hasta que tú tomes la decisión de en dónde quieres estar, va a ser cuando experimentes la libertad plena o que te vas a empezar a condenar. Hay que darnos cuenta de esa tensión, porque a veces se mete incluso hasta en la teología o en nuestra oración o hasta en la forma en cómo le pedimos a Dios. Usualmente le pedimos, Señor, dame trabajo, Señor, dame esto. Y más bien deberíamos de pedirle, Señor, dame fidelidad. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y de lo demás dependemos totalmente de Él. Que tengas un excelente día.